Las tablas dinámicas son herramientas que nos permiten poder resumir la información a partir de un origen de datos. En este caso, nuestro origen de datos sería esta tabla. Recuerden que un origen de datos puede ser o una tabla creada en Excel como tabla, o bien puede ser simplemente un rango de datos. En este caso, mi tabla o la tabla que estamos viendo en pantalla corresponde solo a un rango de datos. Recuerda que si queremos cambiar de un rango de datos, una tabla que tiene forma de tabla, queremos convertirlo formalmente en una tabla para Excel, pues tendríamos que seleccionar toda la información. Por ejemplo, en este caso, selecciono desde la celda A1 hasta la celda J101, que es lo que incluye la totalidad de mi tabla, o bien puedo seleccionar cualquier parte de mi tabla y presiono las teclas Control, Shift y la barra espaciadora. Esto me va a permitir seleccionar toda mi tabla y con esto presionar la combinación de teclas Control y T de tabla para hacer la conversión de simplemente un rango de datos estructurados a realmente una tabla que pueda ser procesada de mejor manera. En su momento vimos las ventajas de utilizar una tabla de datos en contra de simplemente utilizar un rango de datos. Ok, en este momento lo que tenemos es el rango de datos a utilizar, que estamos viendo que es desde A1 hasta J101, y también estamos indicando que nuestro rango de datos tiene una fila superior con encabezados. Entonces le voy a dar un clic en el botón de aceptar y con esto ya se convirtió en una tabla de datos. Recuerda, puedes trabajar las tablas dinámicas directamente desde rangos de datos y opcionalmente podrías cambiar tu rango de datos a una tabla para trabajarla de mejor manera. En este caso le estoy quitando el botón de filtro a mi tabla y le estoy cambiando el nombre de la tabla de datos. En este caso le voy a poner facturas 2020 hasta aquí. Presiono Enter y ya le cambié el nombre a este rango de datos. Ok, ahora bien, vamos a trabajar directamente con nuestras tablas dinámicas. Como yo te decía, una tabla dinámica es una herramienta que nos permitirá resumir esta información. Para esto hay que analizar previamente la información que tenemos. Por ejemplo, en esta tabla estamos llevando un registro de facturas. Las facturas tienen un número progresivo, tienen qué vendedor realizó esta venta, en qué año fue, en qué mes, qué producto se vendió, a qué estado de la República Mexicana se estaría enviando este pedido, a qué zona precisamente de la República del país se está enviando, el número de paquetes del producto y el monto que se está generando a partir de esta venta o de esta factura. También las ventas o las facturas tienen un tipo de envío, es decir, si se envía de manera urgente o de manera normal. Ya que conocemos la información, pues podemos proceder a generar nuestra tabla dinámica. La primera manera de crear una tabla dinámica y la más fácil sería teniendo seleccionado cualquier parte de nuestra tabla o bien seleccionando la totalidad de los datos. Si es que se trata de un rango de datos, puedo ir a la ficha Insertar y en el grupo Tablas me voy a encontrar con la herramienta Tablas Dinámicas. Junto al botón de tabla dinámica tengo el botón de tablas dinámicas recomendadas. Esto, recuérdalo, puede variar dependiendo de la versión de Excel con la que estés trabajando. En este caso, si yo fuera a tablas dinámicas recomendadas, Excel empieza a analizar la información y me genera de manera automática algunas de las tablas dinámicas que yo podría utilizar. Por en este caso sería suma de monto por producto, suma de monto por zona, suma de paquetes o cuenta, suma de monto por producto, etc. En este caso nosotros vamos a generar nuestra propia tabla dinámica dependiendo exactamente lo que queremos. Para esto voy a seleccionar en la parte superior el botón de tabla dinámica. Si yo le doy un clic en la parte inferior, se muestra un menú en donde puedo seleccionar que quiero crear una tabla dinámica a partir de una tabla o rango o bien desde datos externos de origen.
¿A qué nos referimos a datos externos? No siempre van a generarse tablas dinámicas desde una tabla o desde una base de datos creada en el mismo libro en el que me encuentro. En algunos casos podría generar una tabla dinámica a partir de una base de datos que se encuentra en el gestor de bases de datos de Access o cualquier otro libro que se encuentre fuera de este que estoy trabajando. En este caso específico, pues sería esta misma hoja de cálculo. Por tanto, le doy arriba en donde dice tabla dinámica, lo cual abre este cuadro de diálogo que me está preguntando el origen de la tabla dinámica. El origen sería la tabla que nosotros llamamos como facturas 2020, recordarás, cuando yo convertí el rango en tabla le puse este nombre y posteriormente me está preguntando si quiero generar esta tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo que ya exista. En la gran mayoría de los casos vamos a trabajar las hojas de cálculo nuevas y ahí pondremos nuestra tabla dinámica. Por tanto, dejo las opciones tal cual está y le doy un clic en el botón de aceptar. Ahora tenemos aquí lo que sería nuestra tabla dinámica. El espacio que estamos viendo del lado izquierdo es el que estaría utilizando nuestra tabla dinámica y en el lado derecho tenemos el panel de campos de la tabla dinámica. Nosotros debemos tomar en cuenta en la parte inferior del panel de tabla dinámica, en el panel de campos de tabla dinámica, los contenedores que tenemos aquí y son 4. Nuestra tabla dinámica tiene 4 secciones. La sección de filas, columnas, valores y filtros. Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, cada una de estas contenedores que estamos viendo se refiere a una parte específica de la tabla dinámica. Significa que si por primer ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera crear una tabla dinámica que simple y sencillamente me mostrara el total de paquetes que ha vendido cada uno de los vendedores, así nada más. Entonces yo podría tomar el campo vendedor y llevarlo hasta el contenedor de filas. Observamos que Excel lo que está haciendo es que está colocando un listado con todos y cada uno de los vendedores agrupados. Es decir, si el primer vendedor, que es Ana del Valle, se repite en múltiples ocasiones dentro de nuestra tabla, que estamos viendo que sí, se pueden repetir en múltiples ocasiones, pues solamente nos lo pone una vez. Ahora, si yo lo que quiero es que se muestre el total de paquetes que ha vendido cada uno de estas personas, pues entonces me llevo el número de paquetes a el siguiente contenedor, que es el contenedor de valores. Generalmente vamos a poner en este contenedor de valores datos numéricos y vamos a poner en los 3 siguientes contenedores, que es filtros, columnas y filas, vamos a poner datos normalmente textuales, como por ejemplo el nombre del vendedor, el nombre del estado del país en el que estamos trabajando, el nombre de la zona, etc. Pero cuando se trata de valores numéricos, por ejemplo, monto o número de paquetes, pues esto se envía al contenedor de valores. Con esto yo ya estoy generando una lista en donde estoy viendo, de acuerdo a cada uno de los vendedores, el total de paquetes que ha generado. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera que no se mostraran todos los vendedores y simplemente se mostraran algunos, pues tendría que recurrir a la herramienta de filtro que ya conocemos. Desde aquí yo puedo seleccionar o deseleccionar algunos vendedores para que se muestren o en su defecto no se muestran. Ahora bien, si adicionalmente a la lista de vendedores quiero mostrar la suma de paquetes, también podría decir me interesa que se muestren los paquetes que ha vendido cada uno de los vendedores, pero también dependiendo del tipo de envío. Entonces yo podría llevar el campo tipo de envío a columnas y entonces estaría mostrando que del primer vendedor, que es Ana del Valle, tenemos 1358, de los cuales son 884 con envíos normales y 474 con envíos urgentes. Como nos estamos dando cuenta, lo que está apareciendo aquí sería el total, la suma de esos envíos. Ahora, esto es una manera de mostrar la información. Si vemos, el total general que nos está mostrando en la parte inferior es de 7.500
530 envíos en total. Si yo moviera los campos a diferentes posiciones, por ejemplo, yo quito tipo de envío de columnas y llevo vendedor a columnas y posteriormente llevo tipo de envío a filas, pues realmente la información que se está mostrando es exactamente la misma y estamos viendo que el total que se está considerando es también exactamente el mismo. ¿Qué está haciendo la diferencia? Pues la diferencia la está haciendo la manera en la que estamos mostrando la información. Tal vez no me conviene tanto, no resulta tan legible la información de esta manera, pero si yo llevo el vendedor de esta manera y que incluso puedo poner el tipo de envío en el mismo contenedor, pues ahora sí me está diciendo el vendedor Ana del Valle, me está mostrando lo mismo que vimos en la tabla anterior, los 884 y los 474, aquí están, pero dentro de este esquema y me está mostrando también el total general. Podría mostrarlo de esta manera o alternar el orden, es decir, que vendedor se encuentre debajo de tipo de envío, entonces me va a decir el tipo de envío normal, estos vendedores tienen estas cantidades y tipo de envío urgente tienen estas cantidades. Como te podrás dar cuenta, lo que estamos obteniendo de manera predeterminada sería, en este caso, la suma de los paquetes. Aquí estamos viendo suma de paquetes. Vamos a quedarnos simplemente con los vendedores. Si en lugar de querer la suma de paquetes, yo quisiera saber en promedio cuántos paquetes son los que están vendiendo cada uno de estos vendedores, bueno, pues entonces yo tendría que ir aquí a valores, buscar la configuración de campo de valor y seleccionar la función que deseo utilizar. En este caso, en lugar de suma, yo podría utilizar promedio y le doy a aceptar. Aquí lo que estaría viendo es el promedio de ventas de paquetes de cada uno de estos vendedores y el promedio general de todos los vendedores en la parte inferior. Como vemos, tiene diferentes maneras de mostrar porque las cantidades son diferentes. Pero si nosotros queremos estandarizar que el dato se muestre de una misma manera, es decir, que se muestre con su número entero, su cifra entera, y después del punto decimal solamente se muestren 2 dígitos decimales, bueno, entonces lo que vamos a hacer es configurar el campo de valor y cambiar ya no la función que vamos a utilizar, sino el formato de número que queremos utilizar. En este caso sería un número, pero que fuera solamente con 2, con 3, etcétera, con el número de decimales, de posiciones decimales que deseamos. Entonces le damos aceptar y aceptar nuevamente y con eso estamos estandarizando la manera en la que se están mostrando nuestras cantidades. Por ejemplo, en este primer ejercicio estamos viendo el promedio de paquetes enviados de acuerdo a cada uno de los vendedores. Si adicionalmente a esto queremos agregar algo más, pues ya consideramos, por ejemplo, el tipo de envío. Pero también podría considerar de acuerdo a la zona, ya sea en el mismo contenedor de filas o en el contenedor de columnas, y me aparecen aquí. Tomamos en cuenta que puede haber espacios que aparezcan vacíos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, la vendedora Ana del Valle pues no tiene ventas de la zona norte ni occidente. Por tanto, esos espacios estarán vacíos. Normalmente, como te darás cuenta, cada uno de estos vendedores corresponden a una sola zona en particular. Por eso es que no los verás en diferentes columnas. Estoy retirando en este caso zona, ya sea que lo retire manualmente arrastrando hacia arriba o simplemente deselecciono el campo zona de mi lista de campos de tabla dinámica. Ahora bien, yo te mencioné que si yo quisiera hacer un listado, por ejemplo, quito paquetes y quito el vendedor. Vamos a crear otro ejemplo a partir de esta misma tabla dinámica. Supongamos que lo que queremos es conocer el número de registros, es decir, cuántos registros, cuántos renglones hay de cada uno de los productos. Entonces yo tomo el producto y lo llevo a filas.
Aquí me está diciendo mi listado de productos: bocinas, cables, mouse, tablet, teclado. Ok, esos son los productos que se están comercializando. Yo quisiera saber cuántos registros, es decir, cuántos renglones en mi tabla general existen de bocinas, de cables, de mouse y de tablets y de teclados. Bueno, pues entonces el mismo campo textual no lo llevo a filas ni a columnas, lo llevo a valores. En este caso, productos lo llevo a valores, y con eso me está diciendo que de las 100 filas que tiene mi tabla, vemos que tiene 100 filas, 101 con el encabezado. Bueno, pues de las 100, 9 corresponden a bocinas, 17 a cables, 22 a mouse, 26 a tablets y 26 a tablet y 26 a teclados USB. De esta manera es como se están distribuyendo los registros de manera general en mi tabla dinámica. Ahora, lo que resta simplemente es jugar con la información y tratar de darle formato o de darle forma a lo que nosotros queramos. Vamos a suponer, si yo quisiera que se mostraran el total de montos, es decir, cuánto se vendió por cada año y por cada mes, bueno, pues yo podría tomar el año y llevarlo a filas, por ejemplo, y me está diciendo, aquí están tus 3 años, 2018, 19 y 20. Ahora también podría considerar el mes, llevarlo a columnas, y me dice, bueno, pues del 2018, desde febrero hasta diciembre, ¿cuánto se vendió? Pues entonces llevo el campo monto, que es una cantidad numérica, a valores. Ahí están las cantidades. Hubo meses, por ejemplo, en este caso, que en abril del 2020 no hubo venta. En julio del 2020 no hubo venta. Entonces esos elementos aparecen vacíos. Esto es una manera de representarlo. Otra manera de representarlo, como vimos, es que yo ponga los dos campos en el mismo contenedor, y ahí me está diciendo, mira, el 2018 tiene estas ventas, el 2019 tuvo estas ventas y el 2020 tuvo estas ventas, y el total general de esos 3 años es esto que está aquí. Pero hay algo que estamos viendo aquí importante: las cantidades que se están mostrando están en simplemente un formato de número general, pero yo quisiera que se mostraran como son dinero. Entonces vamos a configuración de campo de valor, selecciono formato de número, y a partir de formato de número podría tomar ya sea moneda o contabilidad. Los dos representan dinero, solamente que contabilidad separa el signo de pesos de la cantidad y moneda lo pone pegado. En este caso me agrada más contabilidad, le doy a aceptar, acepto nuevamente, y con esto ya estamos viendo aquí nuestro reporte de ventas general de esos 3 años. Si yo quisiera agregar un gráfico a nuestra tabla, pues simplemente basta con que yo tenga seleccionada cualquier parte de mi tabla dinámica y vaya a la ficha insertar, busque el tipo de gráfico que quisiera agregar. En este caso supongo que quiero agregar uno muy básico, que es uno simplemente de columnas agrupadas. Le doy a aceptar, y con eso, como te darás cuenta, inmediatamente ya tengo aquí mi gráfico. ¿Qué sigue? Bueno, pues como sabes, cuando vimos el tema de gráficos, sabes que existe la opción de cambiarle el diseño, tomar un diseño diferente, tomar un estilo diferente, una combinación de colores o información adicional que queramos agregar a nuestro gráfico. Por ejemplo, en este caso yo quisiera que simplemente se mostrara aquí sencillo, y como sabemos, un gráfico lo hace ser dinámico, la posibilidad de que pueda provenir de una tabla dinámica, y que como proviene de una tabla dinámica también puede ser filtrado de manera inmediata. Por ejemplo, si yo quisiera conocer solamente las cantidades del 2019, selecciono en este caso 2019 y acepto. Esto me estaría mostrando solamente las cantidades que van desde enero hasta diciembre del 2019. Si adicionalmente a esto yo solamente quiero mostrar la segunda mitad del año, bueno, pues deselecciono todo y solamente tomo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y al aceptar estaría mostrando únicamente, tanto en el gráfico como en la tabla dinámica, solamente esa información.
Con esta información, con estas herramientas básicas, tenemos lo necesario, lo indispensable para generar nuestras tablas dinámicas, sin olvidar que dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, podamos jugar con la información y cambiarla de lugar para que se muestre lo que nosotros queremos.